Hola, mi nombre es Julia Buenaventura y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema que me deja realmente perpleja y es el terraplanismo. Aquellos que creen que la Tierra es un disco plano en donde, bueno, vamos a mirar cómo pensarían que es este disco porque hasta le tienen diámetro y tal. Pero antes, suscríbete a mi canal y si te gusta este video, ponle like, dame esa fuerza. Muy bien, vamos a ver, si uno le dijera a Galileo, imagínate que en el siglo XXI hay una secta, porque es que es una secta. Vamos a ver, el logo de la secta se llama The Flat Earth Society y bueno, esta secta cree que la Tierra es plana. Y si uno le dijera a Galileo, imagínate que en el siglo XXI está The Flat Earth Society, yo creo que Galileo se reiría y sería muy chistoso. Muy chistoso hasta que estas personas llegan a la presidencia de una república, como ha pasado en Argentina. Hasta que Lilia Lemoyne llega a ser secretaria, directora de la Comisión de Ciencia en Argentina en 2024, nombrada, claro, por Javier Milei. Entonces, esto sería chistoso si no develara nuestros propios tiempos. Unos tiempos en donde las mentiras y las verdades se han revuelto a tal punto que no se sabe qué es una cosa y qué es la otra. Y bueno, eso hace parte de la naturaleza de las fake news. Las fake news no son todas mentiras, tienen una buena dosis de verdad para esconderse, para confundir, para hacer las cosas muy difíciles. Y muy difíciles, ¿por qué? Porque es que confunde y vencerás. Entonces, bien, sería muy chistoso los terraplanistas si no estuvieran llegando al poder. Porque esto que está llegando al poder es la ignorancia, la negación de todo conocimiento humano anterior, porque ellos no conocen que la Tierra es plana, ellos lo creen como una creencia en un dogma que no necesita tener ninguna base real. Por eso basan su teoría en la Biblia y en la experiencia, nuevamente, una mezcla de una cosa y la otra. La Biblia es la autoridad, la experiencia sería el conocimiento y pues no puedes basarte en la Biblia y en la experiencia para dar una teoría porque estás basándote en cosas contradictorias. Nuevamente, la experiencia y la autoridad, aquello que sabes por ti mismo y aquello que sabes porque te lo han dicho. Entonces, muy bien, esta es Lilia Lemoyne. Además que es muy curioso, se las presento aquí, disfrazada, como va a muchos programas de televisión, de la capitana ANCAP. Creo que es la capitana anarcocapitalista y es una capitana que viene de Liberland. Liberland es la tierra de la libertad y viene a liberarnos. Creo que viene a liberarnos del socialismo. Y bueno, esta mujer que además en su suma ignorancia tiene como 7 años de edad mental para disfrazarse así y presentarse como una capitana que viene a liberarnos, que ahora es la secretaria de Ciencia de Argentina, insiste en que la Tierra es plana. Aquí la vemos con dos mapas. Un mapa es el mapa de los terraplanistas y el otro mapa es el mapa de la ONU. El mapa de la ONU, fíjense, es así, y los terraplanistas sostienen que la ONU tiene el mapa real de la Tierra, pero que no lo aceptan, no lo quieren decir porque hay una teoría conspirativa del control. Nos controlan con que la Tierra es una esfera y no un plano. Muy bien, los terraplanistas insisten en que la Tierra sería este plano. Aquí, como les digo, estaría el polo norte y alrededor estaría el polo sur. Un gran muro de hielo que impide el paso, porque siempre se le pregunta a los terraplanistas, pero si la Tierra es plana y hay pues tanta capacidad de desplazarse, ¿por qué no se han caído? No, porque, pues, digamos desde Magallanes, digamos desde Cristóbal Colón, pero no digamos, pues, desde los que llegaron de un continente a otro hace miles de millones de años, porque el humano es un eterno migrante. Y bueno, ¿por qué no se han caído? Ah, porque hay un muro de 45 kilómetros de alto que impide que se caigan. ¿Y cuánto mide este disco según los terraplanistas? Vamos a ver.
mide 5.500 kilómetros. Y el Sol y la Luna, pues que me imagino, están dando vueltas alrededor de este disco que tiene una piedra acá abajo. El Sol y la Luna tienen un tamaño igual en la teoría terraplanista y medirían 51 kilómetros de diámetro. Entonces la Tierra, pues es la grande porque mide 5.500 kilómetros de diámetro y los discos, que creo que son discos, no cuerpos celestes del Sol y la Luna, miden 50 kilómetros. Y bueno, tienen una serie de pruebas, pero la prueba mayor es que si miras el horizonte y haces así en el horizonte, te das cuenta que todo es plano y que no hay una gran elevación ni hay un abismo. Si haces así en la playa, te das cuenta que hay una línea recta que pues en realidad siempre la hemos llamado horizonte. Ahora, el punto de por qué cuando yo me acerco a esa línea recta no permanece en su lugar, sino que se aleja de mí, ese punto no lo tocan. Porque pues claro, o sea, si vas caminando, el horizonte se va corriendo justamente porque tú vas caminando en una esfera y no en un disco. Si fueras caminando en este disco por los llanos orientales de Colombia, por las pampas argentinas, por el desierto de Atacama, por todo lo que hay plano en el mundo, o por el océano navegando, pues te darías cuenta que el horizonte cada vez está más cerca. Pero lo que te das cuenta es que si tú caminas, el horizonte se va contigo. Y por eso es un globo, no un plano. Pero bueno, lo que más me preocupa es que los que intentan explicarle a los Flat Earth el asunto de que estamos en un globo, parecen creer que estamos en un globo y no saberlo. O sea, parece que fuera otro dogma de ellos. O sea, la Tierra es un globo, tiene el eje inclinado. Esto parece que fueran dogmas y no parece que sean conclusiones a las que llegan después de mirar en dónde están parados, en dónde están de pie. Y esto me preocupa porque es el mismo colegio. En el colegio nos encerraron 11 años y nos pusieron en un pupitre que parecía una cárcel y nos hicieron repetir cosas sin comprenderlas. Lo digo porque yo misma tuve que hacer toda una reflexión para comprender que la Tierra era redonda y qué era el peso y qué era el tiempo. Y que la Tierra no se medía, por ejemplo, en kilómetros, sino en horas. ¿Cuántas horas tiene la Tierra? Tiene 24 horas, que son las horas que se demora en dar la vuelta sobre sí misma. Bueno, pero lo que más me preocupa de esto es que muchos argumentos para demostrarle a los terraplanistas cuando se sientan en una mesa a debatir con los terrarredondistas, lo que más me preocupa es que muchos de estos terrarredondistas parecen seguir un dogma. La Tierra es redonda como una naranja, pero no parecen comprenderlo. Entonces siempre recurren a cosas muy interesantes como la diferencia de hora cuando hablas en vivo con una ciudad que está al otro lado del globo, o como las fotos de la NASA de la Tierra. Y estos sí son pruebas, o sea, pruebas, pero digamos que no parten de su propia experiencia. En estas pruebas hay una que me interesó mucho, que es la antípoda de Bogotá, Yakarta. Yo no sabía que Bogotá y Yakarta eran justamente antípodas, o sea, mientras Bogotá queda acá, Yakarta queda exactamente en el otro lado de la Tierra y se usa porque si tú sales de Bogotá caminando, pues en un avión, no digo caminando porque se presta a malinterpretaciones, estoy haciendo una metáfora. Si tú sales de Bogotá en cualquier dirección, en línea recta, vas a llegar a Yakarta, por aquí, por aquí, por aquí, vas a llegar a Yakarta y viceversa. Si sales de Yakarta en cualquier dirección, vas a llegar a Bogotá. Me interesó mucho esto porque lo usaban de prueba fehaciente mirando los vuelos entre Bogotá y Yakarta. Como quedan tan lejos, los vuelos paran en muchas partes. Si la Tierra fuera plana, estos vuelos serían completamente diferentes y sería un absurdo que los aviones se desplazaran así. Por ejemplo, vamos a ver. Si la Tierra fuera plana, el camino más corto entre Bogotá y Yakarta sería Bogotá, Hong Kong, Yakarta. Listo, punto. Ahora, hay vuelos para Bogotá, Yakarta que van Santiago, Sydney y Yakarta, ¿sí?
Y estos vuelos en una tierra redonda tienen mucho sentido, pero en una tierra plana no tienen ningún sentido, porque gastarías un montón de horas y un montón de combustible y bueno, nada que hacer. Me gustó tener un antípoda. Yo nací en Bogotá y siempre me pregunté qué había debajo, o mejor, qué había encima. Muy bien. Ahora, volvamos. El punto es que siempre salen con esto. O sea, me encanta lo de Bogotá-Yakarta, pero yo no podía saber que existía Yakarta. De hecho, solo supe que era antípoda de Bogotá por esta investigación. Ahora, ¿cómo se sabe que la Tierra es redonda? Lo sabes caminando, como les digo, buscando el horizonte y viendo que el horizonte se va. Lo sabes porque un día no es que el sol dé vueltas alrededor tuyo, es que tú das vueltas alrededor de tú mismo. Y sabes, sobre todo en el trópico, sobre todo cerca del Ecuador, que un día es una vuelta. A las 6 de la mañana no solamente estás a la misma hora, lo que estás es en el mismo punto de donde estabas a las 6 de la mañana del día anterior. Y esto lo sabes porque el espacio marca el tiempo y el tiempo es el espacio. El tiempo es una medida del espacio, por eso la Tierra tiene 24 horas. Entonces, tú sabes que la Tierra es redonda por tu propia experiencia, por caminar, por saltar y caer, porque la Tierra te vuelve a agarrar y te vuelve a agarrar porque está dando vueltas, porque el peso es la mezcla del tiempo y el espacio. Bueno, en el peso estaría toda la teoría de la gravitación. Fíjense que la teoría de la ciencia moderna, la teoría de Galileo Newton, no es una teoría sobre la redondez de la Tierra, es una teoría sobre el peso, la gravitación universal, porque es el peso el que resuelve el problema del tiempo, la redondez, el espacio. No es la redondez de la Tierra la que resuelve el problema del tiempo, es justamente el peso. Caer. ¿Y qué es caer? Es respetar el giro de la Tierra sobre ella misma. Me preocupa mucho porque en el colegio esto no se entiende. Hemos dado talleres en la escuela concreta sobre la diferencia entre meridianos y paralelos. Cómo el paralelo está justamente en el Ecuador. El paralelo por excelencia es el Ecuador y se llaman paralelos porque los otros paralelos, el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, son paralelos entre ellos, nunca se tocan. Mientras que los meridianos, que son estos, convergen en los polos. Todos los meridianos convergen en los polos. Y en estos talleres nos hemos dado cuenta, en la escuela concreta, que es muy poco el conocimiento que se tiene sobre los meridianos y los paralelos. Se piensa que son lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando se piensa en la Tierra, se piensa en el mapa de la Tierra y no en la Tierra como esfera. Esto es como si viviéramos en la representación y no en la realidad. Y esto tiene mucho que ver con los terraplanistas, porque los terraplanistas es como si vivieran en el mapa, en el papel, en la superficie del papel, y no en la realidad, que es la esfera, no en el peso, que es la esfera, sino en esta superficie del papel donde todo terminaría por volar. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa? No me preocupa que unos crean que la Tierra es plana, sino que los otros crean que la Tierra es redonda. Uno no puede creer que la Tierra es redonda, uno tiene que saberlo. Del tamaño de la Tierra da cuenta nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está hecho para el tamaño de la Tierra. No podríamos ser 5 veces más grandes porque nos venceríamos sobre nosotros mismos. Nuestra estructura no está hecha para ser 5 veces más grande, para ser Atlas, para ser gigantes. ¿Por qué Galileo se empeñó en investigar si podía haber una araña gigante? Una araña gigante no en el mar. Sí, que en el mar tiene otra densidad, sino en la atmósfera normal. Y se empeñó en investigarlo porque, claro, se dio cuenta de que no, se vencería bajo su propio peso, porque el tamaño de cada uno de los animales, de cada ser, está hecho de acuerdo al tamaño de la Tierra. El peso que soporta está hecho con el tamaño de la Tierra. Entonces, ¿cómo sabe uno el tamaño de la Tierra? Viéndose uno mismo.
caminando, saltando, viendo el sol salir, viendo el sol ponerse, no pensando que vivimos en la representación de la Tierra, no pensando que vivimos en el mapa y no pensando que vivimos en la pantalla del celular. El punto de no saber que la Tierra es redonda, sino creerlo y poder cambiar de opinión, es porque creemos que vivimos en la representación del mundo y no en el mundo mismo. Galileo y Giordano Bruno, que defendían obviamente que la Tierra era redonda, pero sobre todo defendían que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Y ellos defendían esto y bueno, les abrieron procesos a Giordano Bruno directamente, lo quemaron, pero no lo quemaron por pensar diferente, lo quemaron por pensar. Y a Galileo lo hubieran quemado si no se retracta. ¿Y por qué lo hubieran quemado? Por pensar. Sí, porque pensar es subversivo, porque pensar es saber por experiencia propia y no repetir dogmas. Repetir dogmas es ser alienado, estar separado del propio cuerpo, del propio pensamiento, de la propia realidad. Es no saber, es creer. Y nunca crean, sepan por ustedes mismos. ¿Por qué? El poeta Bertolt Brecht en 1939 escribió Galileo Galilei porque se estaba enfrentando a Hitler, a un pensamiento altamente dogmático. Entonces toma la historia de Galileo y escribe esta obra de teatro que inmediatamente es prohibida. ¿Por qué? Porque está diciendo, tenemos que pensar. ¿Pensar para qué? Para no dejar avanzar a Hitler, para no dejar avanzar al fascismo, para no dejar avanzar el dogmatismo sobre la Tierra. ¿Y por qué? Porque el dogmatismo es cruel y avanza sobre los otros. Está tan muerto de miedo que tiene que estar en guerra permanente. Y ese es el fascismo. Otra obra maravillosa es de Zildo Meireles, se llama Eureka. Eureka, como cuando Arquímedes dijo, Eureka, lo tengo, porque cuando se metió a la tina, supo cómo distinguir la densidad de la materia, de los metales. Entonces, bueno, esta obra, Eureka, es una gran instalación, hay una serie de esferas en el suelo y una pesa. Y, oh sorpresa, todas las esferas son iguales, pero cuando uno las lleva a la pesa, unos pesan el doble, otras pesan el triple de una igual a la otra y no te darías cuenta si no las tomas, si no las levantas, si no tienes una experiencia directa sobre ellas. Es justamente un conocimiento que te obliga a tener Zildo Meireles sobre el mundo y no un conocimiento visual, sino un conocimiento fáctico. Si no tocas esa obra, si no la levantas, si no la pesas, no la entiendes, no la sabes, no la conoces, simplemente la crees como cuando la ves en la foto. Otra obra de Zildo Meireles es Eppur si muove. Y fíjense que toma una frase ¿de quién? De Galileo, Eppur si muove. Después de que lo obligaron a decir que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, Galileo salió del juicio y dijo, susurró, Eppur si muove. ¿Qué significa? Y sin embargo se mueve. En esta obra, Eppur si muove, Zildo Meireles cambia un determinado monto de moneda brasileña por moneda extranjera, por otra moneda extranjera, hasta que se queda sin nada, del cambio. Se supone que cuando cambias moneda, te tienen que dar lo que vale, no disminuirlo ni aumentarlo. Y sin embargo, no te dan nunca eso, todos lo sabemos cuando cambiamos moneda. Y entonces, y sin embargo, se mueve, y sin embargo, el valor de cambio se evapora. Muestra Zildo Meireles aquello que sería la objetividad, que es el dinero en nuestro mundo, sin embargo, se mueve, sin embargo, se evapora. ¿Por qué? Porque es arbitrario. ¿Por qué? Porque es una representación del mundo. ¿Por qué? Porque no es el mundo. Mientras las esferas de Zildo no se evaporan, tú las puedes tocar y puedes comprobar cuánto pesan, cómo son. Muy bien, estas dos obras de Zildo Meireles invitan a conocer, como si fueran experiencias de la ciencia moderna primigenia, de esa ciencia moderna del siglo XVII que te invita a conocer, no a repetir nunca un dogma.
Y bueno, les dejo esta última obra de Sildo Meireles que se llama Atlas y que es hecha sobre otra obra del gran genio Piero Manzoni y que es la base del mundo. Miren, esta es la base del mundo hecha por Piero Manzoni. Ya vieron que está al revés. El mundo y su base. ¿Será que se queda quieta? El mundo y su base. Y ya entienden por qué está al revés. Fíjense cómo te obliga a imaginarte, a reimaginarte el mundo. ¿Y qué hace Sildo Meireles? Viene como un atlas. ¿Quiénes son los atlas? Los atlas eran los gigantes que sostenían el mundo. Y se para de cabeza entonces a sostener el mundo. Pero es el mundo el que sostiene su base y no es la base el que sostiene el mundo. ¿Por qué? Porque es redonda. Bueno, ríanse del chiste de Sildo Meireles. La obra de arte no es un objeto en sí, es una invitación al conocimiento, es una invitación a conocer, a tener una experiencia, a no creer, sino a saber. La obra de arte no es una cosa, la obra de arte es una puerta al conocimiento, es una invitación a la experiencia, es una invitación a conocer. La Mona Lisa fue lo mínimo que hizo Leonardo. Leonardo está en todo su conocimiento del mundo, en toda la curiosidad que tenía por saber cómo funcionaba el mundo, porque conocer es liberarse. Finalmente, Jung, Carl Jung, le preguntan, cuando ya es viejo, en una entrevista, está grabada, ¿usted cree en Dios? Y Jung dice, ¿yo? ¿Ahora? Y el entrevistador le dice, sí, ahora. Y Jung le dice, no, ahora yo no creo en Dios, yo sé, yo sé. Difficult to answer. I know. I don't need to believe. I know. Y bueno, nunca crean, siempre sepan. Soy Julia Buenaventura, bienvenidos a mi canal y nos vemos la próxima semana. Si les gustó, denle like. Si sales de un punto en una esfera y vas recto por la esfera, pues llegas al mismo punto. ¿Por qué? Porque es una esfera. Bueno, eso no voy a explicarlo.